Pues muy buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. El día de hoy, pues estamos aquí en la sexta sesión del seminario de Historiografía y Género del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Pues yo soy Francisco Ávila, estoy aquí haciendo esta labor de coordinar este seminario, este espacio de diálogo, de escucha, de donación. Es un espacio de compartencia, como dicen los compañeros de Oaxaca. Y bueno, pues el día de hoy para mí es un día especial porque contamos con una maestra, una investigadora, una compañera, pues que en muchos sentidos es pionera en términos de los estudios de género, de la historia de las mujeres en nuestro país. El día de hoy tenemos a la doctora Fernanda Núñez Becerra. La doctora Fernanda es licenciada en Antropología Social y maestra en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Además, es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de París 7, Denis Diderot. Además, actualmente es profesora investigadora titularse en el Centro INA Veracruz y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de investigación de la doctora Núñez es la historia de las mujeres, la familia y la sexualidad en México. Entre sus publicaciones, sus numerosas publicaciones, recientemente publicó Malinche de la historia al mito por el INA. Es la tercera reimpresión hasta el 2019. Y también ha publicado La prostitución y su represión en la Ciudad de México por Barcelona, Gedisa, bueno, editado en Barcelona por Gedisa, entre muchas otras publicaciones. Y bueno, pues el día de hoy nos va a presentar su conferencia magistral. Y bueno, no sé, querida doctora Fernanda, si va a presentar un PowerPoint ok, bueno, pues entonces, sin más, pues le dejo la palabra a la doctora que, pues nos va a hablar en extenso de una investigación que está en curso. En este sentido, quisiera hacer una invitación a que si esta grabación que va a estar circulando como un material educativo fuera, digamos, para poder, digamos, citar cualquier cuestión que la doctora nos diga aquí, se le solicita por favor que se haga referencia a este material, que se le den sus debidos créditos y bueno, pues eso es importante, ¿no? Siempre el reconocimiento a las autoras. Muchas gracias y adelante. No, pues gracias a ti, Francisco Ávila, por haber pensado en mí, pues para hablarles sobre los temas que me han apasionado y guiado mis investigaciones desde hace tanto tiempo. La sexualidad femenina, la prostitución, ambos campos de estudio intrínsecamente ligados a ese sistema que ha estructurado lo social, como todos ustedes saben. Claro que me estoy refiriendo al patriarcado, ¿verdad? Que desde los 70 del siglo pasado, las feministas definen como el sistema político, ideológico, social y familiar en el cual lo femenino está siempre subsumido a lo masculino. Yo nomás quiero aclararles que desde hace algunas décadas, en vez de prostitución, ya utilizamos el término comercio sexual o sexo servicio para visibilizar al cliente y a los demás actores de este comercio, así como para quitarle el estigma que la palabra prostitución sigue acarreando consigo. Y hasta hoy, en general, sigue siendo un trabajo realizado por mujeres o por hombres, pero para el género masculino. Y como la fuente principal que utilicé para traerles el día de hoy solo trata de mujeres, pues me voy a enfocar solamente a ellas. Comenzaré recordando
que uno de los temas que han dividido al feminismo, fíjense, es su postura, que parece irreconciliable, frente al ejercicio y al control de la prostitución por parte de los estados. Para un sector llamado desde el siglo XIX abolicionista, porque luchó para que se abolieran los reglamentos y las regulaciones que pretendían controlar la prostitución en aras de la higiene pública, toda prostitución era producto de violencia e implicaba esclavitud y explotación que desembocaba irremediablemente en el fenómeno de la trata. Otro sector apoya a las personas que hoy ya se llaman a sí mismas sexoservidoras, que por una u otra razón se dedican por su cuenta a ese ejercicio y que siguen reclamando desde la década de los 70 del siglo XX el reconocimiento legal de su trabajo al que dicen entrar de manera voluntaria o consentida, con todo lo ambiguo de dichas connotaciones. Aspiran a ser reconocidos como trabajadores para obtener los mismos derechos y obligaciones laborales que el resto de la población. Y existe todavía otro sector que se llaman a sí mismo prohibicionistas, que pretenden prohibir y penalizar tanto a las prostitutas como a sus clientes, sin jamás, la verdad, haberlo logrado. Estoy convencida de que la trata de personas es un acuciante y aterrador problema que debe ser firmemente perseguido y condenado con rigor. Sin embargo, yo debo recalcar aquí que ha sido un sector muy particular, el de la trata con fines de explotación sexual, el más mediatizado. No así el que es mayor, que es el de la trata de personas para la explotación laboral. Van a ver por qué es diferente por qué es importante esa distinción. El día de hoy les voy a presentar los avances, apenas son avances, por eso pedía yo que, pues, que no me citaran como algo terminado, sino como lo estoy escribiendo. Y me va a importar mucho a ver qué opinan ustedes para terminar esta investigación que está en curso. Y me apoyo en una fuente histórica escrita en la década de los 20 del siglo XX, a solicitud de la Liga de las Naciones, que estaba en ese momento muy preocupada por lo que ellos bautizaron como una de las peores plagas de nuestro tiempo, la trata de blancas. Ese reporte final, redactado por un cuerpo especial de expertos, fue un bestseller inmediato y marcó las conciencias para siempre y la política a seguir por todos los países adscritos a la Liga de las Naciones. Y como veremos, me mostró a mí al menos un rico e inédito universo prostitucional mexicano. Para conocer la amplitud del fenómeno de la trata, que las feministas inglesas ya denunciaban desde la década de los 70 del siglo XIX, después de la Primera Guerra Mundial, la que todo el mundo llama la Gran Guerra, entre 1924 y 1927, o sea, justo en la década de los 20, la Liga de las Naciones encarga a Paul Kinsey, o el agente número 70, como le pusieron, un enorme trabajo de campo undercover, de incógnito, en diversos países occidentales, 30 para ser precisa, y entre los que se contaba México. La pretensión de esta encuesta era conocer la situación de la prostitución forzada cobijada por los gobiernos y, según ellos, la Liga de las Naciones, gracias al sistema de reglamentación instaurado desde principios del siglo XIX, ese famoso sistema francés, ¿no? Para los miembros de esa comisión, la tolerancia oficial de la prostitución era la causante del tráfico de mujeres, así como de la trata de personas y esclavitud de niñas europeas con fines de explotación sexual. Su pretensión entonces desde el origen era claramente abolicionista. En ese mismo 1926, fíjense, sale a la luz publicado el libro de un muy conocido periodista de investigación, el primer periodista de investigación francés que se llamó Albert Londres, y su libro se llamó El Camino de Buenos Aires. Él también, Londres, investigó como infiltrado la situación de la prostitución en ese país, en Buenos Aires, que recibía en ese momento olas de migrantes. Aunque él se concentró solamente en la red de proxenetas franceses, que se llamaban el milieu, o sea, el medio, esa red formada por truanes y por delincuentes conocidos como vagos y malvivientes por la prensa,
que alimentaban las redes de la prostitución con francesitas por toda Europa, pero que muy pronto descubrieron el potencial del mercado americano y así tuvieron que competir con las redes de la Europa oriental, en especial la de los judíos polacos, que es la que nuestro espía Paul Kinsey va a tener que estudiar. ¿Sí? Hay estas dos. El objetivo de las dos investigaciones, que yo no he logrado hasta ahorita saber si una leyó al otro, fue el dar cuenta de la trata de blancas, de los proxenetas, rufianes o vividores, como les decía la prensa, que la organizaban, así como la situación de la prostitución oficial, es decir, la tolerada, la reglamentada por la mayoría de los países occidentales en aquellos momentos, y que los abolicionistas querían confirmar que era la que provocaba la movilización ilegal de niñas y vírgenes, de jóvenes mujeres inexpertas de Europa, a quienes seducían y engañaban para después explotar y esclavizar en los burdeles de todo el mundo. Si bien desde 1910 la Liga de las Naciones ya sugería que se cambiara el nombre de trata de blancas a tráfico de mujeres, en muchos lugares, como en México, y hasta ahorita todavía lo oímos, se sigue llamando trata de blancas. Bueno, les voy a dar un contexto rapidísimo. Antes de entrar en materia propiamente, sí creo que debemos recordar de manera, aunque sea superficial, el contexto en el que se desarrolla este tema. Es decir, el del intenso movimiento de fronteras que causaron las guerras decimonónicas en Europa, la colonización, la destrucción del Imperio Austrohúngaro. En 1881, por ejemplo, se desató una ola de violencia tremenda que desató después el asesinato del zar Alejandro II y que desembocó en la mayor migración de la historia moderna. Un pogrom que obligó fíjense, a 2 millones de judíos a migrar a Estados Unidos, Argentina y Canadá. Solo para ponerles un ejemplo que tomo del libro de Paul Knepper, que se llama The Invention of International Crime, entre 1880 y 1914, o sea, un poquitito antes de mi fuente, la población judía de Londres creció de 40,000 a 200,000 personas. Este intenso movimiento migratorio forzó a los países a comenzar a imponer el porte de pasaportes, a restringir y a regular la identidad de los migrantes, y al mismo tiempo provocó el aumento del antisemitismo. Fíjense la fecha, ¿no? Ya les suena, ya no suena. Los judíos fueron acusados de una conspiración internacional y fueron culpados de organizar justamente la white slavery, aunque también otras poblaciones fueron sospechosas, las de los irlandeses, los italianos, o sea, eran gente muy pobre, ¿no? Las guerras y la miseria entonces expulsaron de sus lugares de origen a millones de personas que gracias a la revolución de los transportes migraron hacia diferentes partes del planeta. En un siglo, de 1820 a 1920, se dio la primera afluencia masiva de migración mundial. 60 millones de europeos migraron a América, primero al norte y después al sur. Y esas mismas vías de transporte fueron súper bien aprovechadas por los criminales de nuevo cuño, rateros, traficantes de drogas y de personas que se movían a través de las fronteras como Pedro por su casa, a tal grado que pronto se creó una policía criminal internacional, que es la que estudia Paul Knepper en su libro, que está súper bonito y muy interesante, para perseguir a esos criminales utilizando el telégrafo que ya traían en los trenes, ¿no? Y la radio. En un principio, toda esa migración fue primordialmente masculina, lo que provocó un tremendo desequilibrio entre los sexos y, por lo tanto, una demanda creciente de mujeres, que fue muy rápidamente aprovechada por los rufianes, muy hábiles para beneficiarse de la porosidad de las fronteras, de la laxitud de las autoridades migratorias en aquellos momentos. Ya para principios del siglo XX, esos migrantes ya son muy visibles en las calles de las ciudades, causando preocupación entre los bienpensantes, cuando no un verdadero pánico. La miseria, recordemos, fue vista como causa del crimen y los pobres como criminales en potencia. Muchísimos de estos pobres y descalificados ni siquiera lograban entrar a las fábricas o a los talleres
ni acomodarse como sirvientes, y cuando lo hacían, sus salarios eran tan exiguos que la prostitución y el proxenetismo pues serían el camino obligado para muchísimos. La teoría de las teorías estas que también surgieron de la peligrosidad no hacían sino atizar ese miedo difuso. Incluso sin haber delinquido, ya se debatía entre los médicos y si debían ser encerrados y puestos a trabajar para el Estado. Pues todos estos grandes cambios sociales se manifiestan en el ámbito de la opinión pública, que saca a debate lo que entonces se conoció como la cuestión femenina. Es decir, el lugar y función de las mujeres en el mundo, la familia, el matrimonio, el divorcio, la prostitución, la anticoncepción. Esos fueron los temas que las sociedades modernas se vieron obligadas a encarar, a debatir y a posesionarse. Por ejemplo, el matrimonio burgués, piedra angular de la familia y la nación. Entonces empieza a ser muy criticado por los observadores sociales, claro, los socialistas y los anarquistas, para quienes esa era una institución producto del capitalismo. Para ese sector, los matrimonios por interés, forzados, sin amor, eran equiparados a la esclavitud, a la prostitución, es decir, una depravación capitalista, como también lo explicó la anarquista Emma Goldman en su pequeño librito, que es una joya, sobre ese tema. Soñaban todos ellos con un futuro en el que la igualdad entre las clases sociales acarrearía la de los géneros, con relaciones basadas en el amor libre, con la aceptación del divorcio y un salario igual al de los hombres para las mujeres. Esa sociedad idílica, pensaban ellos, no orillaría a las mujeres a venderse para comer. Pero bueno, mientras esa bellísima utopía igualitaria se volvía realidad, naciones como Francia reforzaban el viejo sistema francés que regulaba, o al menos así lo pretendió siempre, la prostitución. Desde tiempos inmemoriales, la idea que está atrás y que justificaba el control estatal de la prostitución era que tenía que haber mujeres públicas, bien dispuestas y, por supuesto, libres de dejar o de salir de dicho sistema, o sea, no era un sistema que las encadenaba de por vida, pero siempre vigiladas sanitariamente para controlar o para frenar las enfermedades venéreas, que recuerden, no se van a curar sino hasta los años 30, cuando aparece la penicilina. Antes ahí era un riesgo, ¿no? Y preservar intacta la virginidad de las jóvenes, así como la decencia de las futuras esposas decentes. Entonces, ese ha sido siempre el trasfondo mega patriarcal, como pueden ver, que convirtió al oficio más viejo del mundo en eso que los contemporáneos vieron como un mal necesario. Ya ven que siempre se ha dicho que la prostitución es un mal necesario. Además, los defensores del sistema reglamentarista o regulacionista, que eran médicos, higienistas, policías, magistrados, periodistas, pensaban que era 1000 veces mejor vigilar y controlar ese mundo prostitucional, porque la historia había enseñado que en cuanto se prohibía, este mundo se volvía automáticamente clandestino, invisible para las autoridades, y entonces se prestaba a muchísima más delincuencia, corrupción, y le iba peor a las mujeres. Desde la década de los 70 del siglo XIX, feministas protestantes inglesas y moralistas, apoyados por muchos moralistas, protestantes y evangélicos, comienzan a cuestionar ese sistema francés que, dicen ellas, esclavizaba a las mujeres, y por eso ellos se autonombran abolicionistas. Si pugnaron por acabar con ese sistema que hacía ver al Estado como un padrote, en realidad pretenden también ponerle fin a la doble moral, a instaurar la castidad hacia el matrimonio, ¿no? Se crean organizaciones filantrópicas de mujeres que pronto van a tener eco a nivel internacional, y son los primeros movimientos feministas, ¿no? Que están contra la prostitución, porque según ellas, la prostitución ahí, ¿cómo se dice?, ofrecida, hace que los hombres se corrompan, ¿no? Y sobre todo, provoca la trata de blancas. Sus militantes denunciaban en campañas muy sensacionalistas el horror de ese tráfico, visto como peor que la de los esclavos negros, cuyo recuerdo estaba muy fresco en sus memorias.
pero ellas dicen es peor porque ahora, esta vez, las víctimas son blancas e inocentes palomitas, ¿no? Mientras que los esclavos, pues bueno, eran negros y además, dicen ellas siempre, además ellos aprendieron, les enseñamos la civilización y en cambio ahorita es un degenere. Bueno, la presión mediática de esos movimientos terminó por mover la inercia de las autoridades y estalló. No me va a dar tiempo aquí de analizar el caso de las famosas inglesitas encontradas en los burdeles de Bélgica. Estamos hablando todo del fin del siglo XIX, que fue súper bien manipulado por Josephine Butler, la abanderada abolicionista inglesa, para convencer al público de los estragos horrorosos que ese crimen producía por culpa de la reglamentación. Jean-Michel Chaumont demostró en un libro pionero que dicho escándalo fue todo un montaje y fue mentira que esas inglesitas fueran niñas menores, vírgenes secuestradas y forzadas a trabajar en los burdeles belgas para saciar la lujuria de hombres desvergonzados. Es que siempre el tema hace que se hable como en términos súper así sensacionalistas. Porque la policía Chaumont encontró lo que la policía le preguntaba a las chicas, todas esas muchachas eran mayores de edad y ejercían como prostitutas en Inglaterra, perdón, y fueron cooptadas a sabiendas para trabajar en el continente. Ellas querían irse y se fueron para trabajar en Bélgica. Sin embargo, esa pequeña mentira, que fue después una gran mentira, sirvió para que la opinión pública internacional reaccionara frente a lo que se llamó una de las peores plagas sociales de nuestro tiempo, la trata de blancas. Ese pánico condujo a la Liga de las Naciones a involucrarse y a organizar convenciones internacionales para la supresión de la tolerancia oficial que provocaba el tráfico de mujeres y niños y niñas. Después de la Primera Guerra Mundial se forma este comité de expertos para la supervisión de la encuesta internacional para conocer la magnitud de dicho problema y combatir a esos criminales que supuestamente raptaban misteriosamente a jovencitas para transformarlas en esclavas sexuales. Fue el norteamericano Paul Kinsey el elegido para visitar a 60 ciudades en 30 países, fíjense. Aparentemente investigaba para la Sociedad de Naciones, pero en realidad fue financiado por la Oficina de Higiene Social de Nueva York, cuyo presidente era nada menos que John D. Rockefeller Jr., así como de la muy conservadora Asociación Americana de Higiene Social, la AAHS, que ahora los que trabajamos medicina la conocemos bien. Rockefeller nunca ocultó que su meta era luchar contra las fuerzas del mal. A ver, no sé si les hace pensar en algo, que en realidad eran los burdeles tolerados y la prostitución reglamentada. Todos los expertos participantes en ese comité de la Liga eran ya importantes personalidades abolicionistas en sus países, sí, con sus honrosas excepciones como la de la médica uruguaya Paulina Luisi, una feminista y socialista. Todos los demás eran conservadores, metodistas o como la princesa Bandini, fundadora del grupo de católicas italianas enviada por Mussolini, o defensores contra la pornografía. Si ven, es todo un sector súper conservador. Este dato es muy importante porque a la hora de redactar el informe final con los datos obtenidos por Kinsey en el campo, olvidaron o más bien maquillaron, o dice Chaumont, dejaron de lado todos los datos recabados en el campo. Fíjense, gastaron un dineral, pero para afirmar lo que previamente ellos querían demostrar y para seguir utilizando una retórica dramática, aunque no concordara con las realidades locales, para demostrar que la reglamentación de la prostitución conducía a la esclavitud de las mujeres. Bueno, la sobrerepresentación de judíos en la trata era ya conocida también internacionalmente y alimentó el tradicional antisemitismo católico, así como muchas fantasías antisemitas, confortadas con el desarrollo del nazismo que surge y se fortalece justamente en esos años. La metodología de la encuesta realizada por Kinsey fue la de la infiltración, pero solamente en ese medio secreto específico del bajo mundo compuesto por la diáspora judía.
en su mayoría polaca en ese momento. En cada ciudad visitada, recorrió calles, cafés, cantinas y lugares donde se juntaban los padrotes polacos, a los que entrevistó a profundidad para conocer su vida y las de sus mujeres. Conoció a sus esposas y a muchas de sus chicas, entró a sus casas, a todos los burdeles, hoteles y cuartuchos que pertenecían al universo ilegal judío que se llamó entonces Evra. Kinsey logró muy bien su cometido porque él a su vez era judío, hablaba y entendía perfecto el yiddish y llegó a México en... Bueno, creo que se, Sí, Francisco, ella quedó pasmada, quizá haber hecho su sí, trabajo. Perdón. sí. Ah, se cortó unos segundos la llamada. ah, Nos quedamos en la fecha de... bueno, su odisea entonces empieza en Nueva York, en donde, porque para poder entrar en México tiene que traer sus credenciales y esas se las van a dar en Nueva York. Ahí conoce al rey del bajo mundo, Goldenberg, que era la figura clave del proxenetismo internacional y cuyas cartas de recomendación le van a abrir las puertas en todos los países que visita, lo que muestra y demuestra, nos demuestra a nosotros lo bien conectada que estaba ese mundo de la hebra, ¿no? Goldenberg le dice que en ese momento, fíjense, tenía 10 mujercitas trabajando para él en Buenos Aires y le explica todo lo que tiene que saber para triunfar. En París, se va Kinsey, conoce a otro, al gran amigo de Goldenberg, que lo trata de convencer de llevarse a más muchachas. Le dice, sí, yo te las consigo, la ciudad está a reventar aquí en París de polacas, de rumanas, que aunque ellas tienen sus propios chulos, están deseosas de largarse al mundo para hacer más dinero. Él solo tenía que invertir y negociar para llevárselas, pagar a los padrotes y llevárselas. Él recomienda mucho que se vaya a México, dice. México ahorita le dice está sufriendo una contrarrevolución católica, o sea, ¿se acuerdan? Pues es la cristiada, que entorpece los negocios, dice, pero en cuanto se acabe eso, te va a ir de maravilla. Tengo un amigo de México, dice, que me acaba de escribir para decirme que lleve francesitas. Así que Kinsey decide buscar a los rufianes franceses para conseguir chicas de esa nacionalidad. Le aseguran que la Hebra, o sea, la Asociación Judía, se lleva muy bien con los franceses, con quienes hay que negociar, porque las francesas, le dice, solo quieren trabajar con los franceses. Muchos tienen hasta 4 o 5 chicas, y le dice que si lleva francesas a México, se va a forrar de dinero, y puede ganar hasta 500 francos por cada una. Le recomienda que vaya en barco y que no vaya con su chica, que a ella le pague primera clase, que él se vaya en tercera, para que cuando lleguen al país no parezca que ella viene de ese medio, que la vista bien, o sea, si hay que invertir para que las niñas no se vean pobres, muy pobres, y que alguien vaya al puerto de Veracruz a recogerla. Y que lo mejor era no tener pasaporte polaco, porque había tantos en el mundo que en ese momento ya las autoridades desconfiaban, y le presentan al falsificador de pasaportes, de visas y de certificados de matrimonio todo lo que necesitara para poder entrar a México, pero como Pedro por su casa. Y todos los proxenetas que entrevistó este Kinsey en Francia le afirman que las francesitas eran las mejores. Y desde entonces, fíjense ustedes que ya está echado a andar este imaginario de que las francesas, no hay como las francesas. Las francesas ganan más, las especialidades francesas son las buscadas y en que todos los extranjeros quieren francesas. Se entrevista con un dueño de un burdel de la Ciudad de México y le dice, tú nada más cuídate, los oficiales de inmigración en México te exigen $100 y tú les das y te dejan entrar. Y entonces él siempre dice, ay, pero la niña que yo llevo es muy jovencita, se ve muy joven, me van a parar. No, 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 no. Tú cásate con ella y nadie te va a decir nada. Aquí vete a hacer tu matrimonio. O sea, se fijan cómo toda esta red coludida, ¿verdad? Desde México le muestra un telegrama que le envía otro padrote muy conocido en México que se llama Little Max y le dice que
llegó muy bien a la ciudad con otros 2 que llevaban a muchas chicas de Polonia a México. Le aconseja, ya les digo, le aconsejan que lo mejor es llevar a una esposa que ya supiera el negocio. No lleves jóvenes, dice, es mejor llevar mujeres que ya saben a lo que van. Tú nada más, fíjate, vete a París, enséñale afuera de la fábrica a las niñas que te quieres ir a México y te van a seguir. Solo enséñales el boleto y te van a seguir aunque tengan maridos, es decir, padrotes. Porque las obreras, lo que nos está hablando es de que el mundo fabril sigue siendo muy pobre y las mujeres no les alcanza el dinero y tienen que también venderse como segunda actividad para tener dinero, ¿no? Y le dice que en México pueden hacer dinero. Le presentan a una francesa que él conoce, que se prostituyó en México, ahorró y ahora en su patria, en El Havre, tenía un café en el que le iba, un bar en el que le iba súper bien. También lo alertan que tiene que estar listo para irse, porque ahora en Buenos Aires ya se estaban poniendo muy rejegos y que entonces por eso muchos ya no iban a Buenos Aires y a México. Ese era el momento de aprovechar de estar en México. Kinsey llega por fin a la Ciudad de México y sabe a dónde tiene que ir. Entonces va a la calle Jesús María, que fíjense, a mí se me hace muy interesante porque lo que trabajamos tanto Pamela como yo, nos damos cuenta que incluso en 26 siguen siendo las mismas calles del centro, los mismos como diseño prostitucional, ¿no? Entonces va a la calle Jesús María, conoce el restaurante de todos los rufianos rusos, polacos, rumanos, está México lleno de esos tipejos. Él había viajado con 2, quienes no tuvieron problemas para entrar con todas las niñas chicas que llevaban, aunque no todas eran sus esposas, solo pueden ir casado con una, pero llevaban a otras, que la sobrina, que la prima, que... Y en ese momento ellas ya estaban, a todas las que con las que había viajado, ya estaban trabajando en la calle Cuauhtémoc, les digo, una calle que seguía siendo de prostitución desde el siglo XIX. Una calle que tenía cuartitos, muchos cuartitos a lo largo de las 2 calles y cada cuartito era un lugar prostitucional. Le recomiendan que tenga perfil bajo, que no se denote, que no haga escándalos, porque si la policía mexicana se enteraba, lo meterían en su nómina. Dice, es que los mexicanos son peores que los egipcios. Si no pagas, te meten a la cárcel y a tus chicas también. Entonces, hay que pagar, ¿no? Y dice que en México los burdeles, que las europeas trabajaban por su cuenta con los chulos, en calles, porque los burdeles, dice, eran para los ricos mexicanos que solicitaban, fíjense, vírgenes o jovencitas muy jóvenes que las madamas mexicanas compraban en el campo a familiares pobres. Pero él, como él no se va a interesar en lo local, él está aquí él le interesan las europeas, entonces no pela ese y no sigue esa tan interesante pista para nosotros, ¿no? Él ahí la deja morir y él sigue viendo entonces los lugares de prostitución donde va a encontrar a sus polacas y a sus francesitas. No quita el dedo del renglón, sigue siempre queriendo saber si las muchachas son menores e inocentes vírgenes, seducidas y engañadas y esclavizadas. Pero todos, Aarón le confirma que no, que todas tienen entre 25 y 30 años, que todas eran prostitutas en sus países de salida, aunque dijeran que tenían menos, que todas dicen que tienen menos, y todas ya habían trabajado en las calles previamente y que se podían salir del oficio en cuanto pagaran sus deudas. Bueno, Kaplan lo lleva a la casa de huéspedes, hay una casa de huéspedes en donde duermen, el lugar de los proxenetas rusos, polacos, alemanes, rumanos, así como de prostitutas extranjeras. Era exclusivo para los miembros de la hebra, ¿no? Judíos. Regularmente comían ahí 50 hombres diarios y más las mujeres. Y Kinsey conoció a todos. Le cuentan que en cuanto se arreglaran los asuntos de la Iglesia Católica, todo volvería al auge que tenían antes. La dueña de ese lugar era la tía encargada de ir a Veracruz por las chicas cada vez que llegaban, ¿no? Y las niñas ya sabían que tenían que decir que venían a ver a su tía. Y los aduaneros se hacían de la vista gorda mientras les pagara. Entonces, Kinsey concluye, pues, que todos los proxenetas tenían a mujeres trabajando en las calles desde hacía muchos años,
que ellas parecían grandes, no chiquitas, y que todas sabían muy bien en lo que estaban, y que el mexicano, un judío que se llamaba Moch, el mexicano, le contó que él prefería México a cualquier otro país, que el clima era divino, que los mexicanos les encantaba fornicar, eso dice. Y dice, mi chica y yo ganamos muy buena lana, no nos queremos ir de aquí. Pero luego viene la entrevista que Quinces hace a las autoridades mexicanas y nos da un panorama bastante preocupante, fíjense. El secretario de Relaciones Exteriores, no me voy a extender mucho, nomás se los resumo, le afirma que en México no existía ese problema, ni de tráfico, ni de trata, ni de nada. Que aquí estaban cambiando los reglamentos, que se enfrentaba el problema de la prostitución, que era legal, y que no tenía datos para compartirles sobre las situaciones. El doctor Álvarez, de la Oficina Sanitaria de del Distrito Federal, que era el encargado de regular la prostitución, le jura que nunca había oído hablar de tráfico de mujeres y muchísimo menos de mujeres. Que todas llegaban por su voluntad, que eran mujeres, que podían hacer lo que quisieran, que eso no estaba prohibido. Dice que todas tenían a proxenetas. El funcionario le dijo que claro que no, que sus proxenetas eran mexicanos y que las chicas podían escoger mexicanos o lo que quisieran porque no estaba prohibido en México, pero que nunca había habido tráfico. Dice, en México nos interesa la prostitución y a ese departamento, pero solo desde el punto de vista sanitario. Ahí nadie le dice, pero ¿y las jovencitas, las niñas que venden en el campo? No, solo le interesaba lo que le interesaba, ¿verdad? El secretario de Salud del Distrito Federal le confesó que sí sabía que las francesas que estaban en México escribían a sus amigas de Francia invitándolas a venir a México. Y le dice, pero es que todas llegan por su propio pie, voluntariamente, y quieren registrarse en el registro de mujeres públicas. Dice, nosotros tenemos a 156 prostitutas extranjeras registradas y a 2.890 mexicanos. O sea, para que vean, la prostitución estaba floreciente, ¿verdad? Pero no sabía sus edades, no le importaba ni de dónde venían, no le pedían nada a la gente. A la pregunta de cuántas casas de prostitución había registradas en el año de 1926, o sea, burdeles registrados, él contestó que alrededor de 250, pero que no sabía porque aparte había cuartichos, cuartuchos, hoteluchos, o sea, hay toda una red enorme, ¿eh? Y entonces dice, es en esos otros lugares donde la mayoría de las extranjeras trabajan. Bueno, entonces Kinsey le preguntó por todos los rufianes que él conocía, los checos, los polacos, todos estos que él ya conoció. Y él decía, ay, no, nunca hemos oído hablar de ellos. O sea, muy impresionante, ¿no? Y luego de los que sí hemos oído hablar, pues nos interesa que sigan siendo nuestros informantes, porque ellos están en el mundo del AMPA y entonces son nuestros informantes. O sea, no perseguían y no buscaban salvar ni rescatar a nadie, porque según ellos eso no existía. El encargado de migración también le afirma que no había tráfico hacia ni desde México y que desde la ley de migración del 26 ni las prostitutas ni los proxenetas podían entrar. Y para lograrlo tenían que traer un certificado de buena conducta firmado por el consulado de sus países. Y que las menores solo podían entrar acompañadas por mayores y el consentimiento de su marido. Y lo interesante de las fuentes es que te deja ver cómo todas ellas podían traer sus certificados ya validados desde allá, pues los compraban, ¿no? Bueno, para llegar a algunas conclusiones así generales, les digo que el informe final que redactó la Comisión de la Sociedad de las Naciones y que pasó a la historia como el primero en haber demostrado científicamente la existencia de la trata de niñas y mujeres, ligada estrechamente a la reglamentación de la prostitución, proporcionó los cuadros conceptuales dentro de los cuales el fenómeno, que desde 49 se llamará tráfico y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, va a ser la matriz de todas las políticas subsecuentes hasta el día de hoy. Logró que muchos países prohibieran la prostitución, lo que no quiere decir para nada que la prostitución haya desaparecido, sino al contrario, como les digo, se volvió clandestina. Lo que más impresiona de todo este asunto
es que las condiciones reales de esas mujeres pobres y estigmatizadas desde siempre, en realidad no le importaron a nadie. Los adalides de la moralidad no lucharon contra la espantosa miseria que las orilló a migrar. En 26, solo algunos médicos señalaban que una prostituta ganaba en un día lo que una sirvienta ganaba en una semana o más. Lo único que entonces interesaba era que ellas no contagiaran a sus clientes, los hombres decentes. El incisivo y puntilloso reporte de Kinsey no fue utilizado en el informe final de la Liga, a pesar de que ofrece una representación del fenómeno mucho más real que la del reporte final, que es el que la historia conoce y que en 49 se convertirá en la Convención de las Naciones Unidas por la supresión del tráfico de personas y la explotación de la prostitución. Esos asesores seleccionaron claramente los trozos que reforzaban su visión abolicionista y sus prejuicios de clase, de género y de raza. Descalificaron lo que no les servía y hasta acusaron a los investigadores de incompetentes. Demostraron, según ellos científicamente, que la reglamentación de la prostitución era la que provocaba la trata de jóvenes y vírgenes que habían sido secuestradas, transportadas y esclavizadas sin su consentimiento. Los datos de Kinsey no les gustaron porque revelaban la espantosa corrupción policíaca de todo, no nada más de México, de todos los países que visitó. Ignoró completamente la situación real, patética, de las muchachas locales, muchas efectivamente menores de edad, indígenas, campesinas, de los países estudiados. Además, porque daba cuenta de una intensa migración de personas ya prostituidas anteriormente, de la participación de muchísimos intermediarios. Vieron cómo desde Europa pues están los que falsifican, los que consiguen la ropa, los que consiguen, o sea, es una red enorme. No todos provenían del bajo mundo y que contribuían a ese proceso, ya que todos ganaban mucho dinero. Tal vez las que menos dinero ganaban fueran las mujeres. Albert Londres, por su parte, demuestra la manera en que en Argentina los traficantes franceses que campaban a sus anchas y comparten el negocio con las redes de Europa Oriental, y nos muestra cómo ese medio de vividores que se dedicaron a explotar a las mujeres, al robo y al juego. Pero también cuenta cómo la salida de las fábricas en Francia era el venero de donde pescar a las explotadas, muchas de las cuales se prostituían, como les dije, para redondear sus exiguos salarios, o la manera en que los padres vendían a sus hijas campesinas para comer, como en México. Pero también muestra la manera en que un padrota que se respete, decía Londres, divide sus ganancias de las ganancias de sus chicas en tres. Una parte era enviada siempre a la familia de la chica directamente, otra parte era para vestirla y mantenerla, y otra, seguramente mucho mayor, ahí si no nos lo dijo, para que el padrote viviera a cuerpo de rey. Y fíjense, en los 80 del siglo XX, después de la caída del muro, este tema volvió a salir a la luz pública, cuando las mujeres del este desembarcaron en masa en las calles de Europa Occidental y las películas, las novelas, los periódicos empiezan a relatarnos los horrores del tráfico ligado al crimen organizado. Pero una vez más, también ahí hay que distinguir lo que realmente sucede, porque esa migración es ilegal y clandestina, pero no toda es de tráfico de migrantes, pero no todo tráfico de migrantes es de trata de personas con fines de explotación sexual. En muchas ocasiones, cuando los policías rescatan a las víctimas, se dan cuenta de que éstas saben perfectamente a qué se meten. Muchas ya eran prostitutas en sus países, han pagado dinerales a esos coyotes para poder salir y cruzar las fronteras, y por nada del mundo quieren regresar al país de donde habían salido huyendo. Nada más ya para cerrar rapidísimo, para que ustedes sepan, en México, después de la Revolución, México ratifica la resolución de la Conferencia Sanitaria Panamericana en La Habana a favor del abolicionismo. Pero en realidad la tolerancia oficial de la prostitución duró hasta 40, y si me piden mucho, sigue hasta ahora. O sea, porque una corta es lo que decimos en el discurso y otra es lo que sucede en la realidad, ¿verdad? Pero la prostitución oficial, la reglamentación, la tolerancia oficial duró hasta 40, provocando que
esa prostitución se volviera clandestina, que los proxenetas dominaran la administración de la prostitución, cuando antes lo habían hecho las madames. Y si ahí sí les recomiendo el excelente artículo de nuestra querida Pamela Fuentes, que lo describe muy bonito este proceso de cambio del manejo de la prostitución de madame a proxeneta hombre, ¿no? En el momento de la investigación de Kinsey, se acababan de aprobar medidas sanitarias para combatir las enfermedades venéreas en México. Y según esto, se castigaban y se reforzaban esas medidas contra el clandestinaje. Pero como vimos, pues no sucedía así, ¿no? Lo que él vio, no vio eso. Las leyes migratorias fueron más estrictas. Se prohibió, por ejemplo, a México la entrada de árabes, negros, judíos y libaneses. Y por supuesto, todo lo que tuviera que ver con prostitución. En 29, el Código Penal criminalizó la procuración y el tráfico de mujeres, citando los reportes de la Liga de las Naciones. En 30 se ordena una investigación para identificar a todos los individuos de origen francés que se dedicaban a traer francesas, pero por órdenes del secretario de Gobernación se respondió que no era posible hacer esa investigación. O sea, les digo, en la letra y en la idea y en las deseos, todo el mundo quiere y pretende, pero en la realidad, actualmente, en un artículo que acabo de terminar y que va a salir en Debate Feminista, si mis diosas me protegen y si les gusta, escribí sobre la prostitución aquí en Veracruz ahora en tiempos de COVID. Y mostré que la amplitud de situaciones de ahora, de la prostitución en donde está, que está desde el teléfono celular hasta en la complejidad del fenómeno, obliga a que sea analizado con muchísimo cuidado para no confundir situaciones, porque una cosa es el trabajo sexual consentido, con todo, y les digo, y la ambigüedad de la palabra, pero otra muy diferente es el forzado. El discurso abolicionista y la normativa antitrata no ve diferencia entre ambos. Y esa distinción es importante para poder diseñar políticas públicas específicas para cada caso. Diversas organizaciones civiles que apoyan el reconocimiento de derechos para el trabajo sexual denuncian que cuando el Estado interviene para salvar a víctimas de la trata, lo hacen enredadas a establecimientos donde ya saben que hay oferta sexual, o sea, que son lugares de prostitución y que esta es consentida. Esos operativos castigan a las ficheras, a las meseras, a las bailarinas, a los choferes, a todo el mundo en racias, pero no se ha resuelto el problema de la trata. Entonces es importante, ¿no?, que entendamos que la retórica del rescate es el que da la noticia, ¿no?, y que el consentimiento de las mujeres es irrelevante para ellos. El discurso entonces consolida una técnica más de poder y de vigilancia patriarcal sobre los cuerpos y sobre la autonomía de las mujeres, pero sobre todo alimenta la confusión entre trabajo sexual y trata de personas, que tanto conviene al abolicionismo y que tan pernicioso es para las propias trabajadoras, ya que las empuja, les digo, hacia la clandestinidad y a la violación de sus derechos. Porque la prostitución en México, en tanto venta de servicios sexuales, es legal, y siempre y cuando sea ejercida por una persona mayor de edad y por propia voluntad. Por lo tanto, ni la venta ni la compra de ese servicio pueden ser penados por la ley. El trabajo sexual es ilegal cuando los que lo ejercen son menores o cuando una tercera persona se beneficia de su explotación, y en ese caso es equiparado a la trata. Pero cada estado de la República tiene normas y reglamentos diferentes y muy poco claros, lo que significa que las sexoservidoras se encuentran siempre con vacíos legales que las dejan expuestas a la explotación o a la trata justamente por parte de bandas criminales. Así, las personas dedicadas a ese oficio no ilegal, pero tampoco reconocido, están a la merced de extorsiones y a todo tipo de violencias por parte de terceros, así como de las autoridades. A pesar de los indudables avances que el feminismo ha logrado implementar para la constitución de nuevos tipos penales con perspectiva de género, así como en el respeto de los derechos humanos, el panorama legal de nuestra justicia penal sigue siendo ambiguo y contradictorio respecto al sexoservicio, porque prevalecen los criterios morales de la misógina cultura mexicana entre jueces y policías.
La ley las obliga a inscribirse en registros de sanidad, pero eso no evita que sean perseguidas ni extorsionadas por esas camionetas, ¿no? Que las andan levantando en la calle. Y a los clientes, igual que antaño, tampoco se les exige ningún tipo de control sanitario. Si bien este artículo pretende defender la postura del reconocimiento legal del sexoservicio consentido como un trabajo, estoy consciente de que no es un trabajo como cualquier otro. Mientras perdure la connotación peyorativa y criminal de su ejercicio, reflejo de la desigualdad entre los géneros y del sexismo de nuestras sociedades patriarcales, la prostitución seguirá siendo un mal necesario y un sector de la sociedad seguirá convencido de que es su deber el rescatar a esas personas y redimirlas, incluso a pesar de ellas mismas. Ay, muchas gracias. Espero que no me alargué muchísimo, ya ni vi. Gracias. Muchísimas gracias por esta, pues impactante, durísima, ¿no? Es una ponencia, pues que realmente me conmueve mucho, ¿no? Es una historia, creo que muy poco conocida, muy poco silenciada, muy silenciada, ¿no? Que a mí me parece eso muy sintomático, ¿no? En términos de un balance historiográfico, en términos de cómo esta historia, que es parte también de la historia de México, del país, que es parte, como bien dijiste, es parte constitutiva del proceso bajo el cual se configuró el Estado mexicano, pero no solo el Estado mexicano, los estados nacionales en prácticamente todo el mundo, que están aparejados con una forma de concebir a las mujeres como objetos de intercambio, objetualizarlas, pero en muchos sentidos también creo que tu conferencia muestra este aspecto que hoy en día pues está también en el debate en términos del feminismo, que tiene que ver con la violencia feminicida, ¿no? En este sentido yo quería preguntarte, ¿no? Bueno, aprovechando que ya tengo la palabra, este, ¿en qué medida en las fuentes que tú consultaste está presente esta relación entre, digamos, un pacto social que esclaviza a las mujeres y que las despoja de sus derechos ciudadanos fundamentales? Por ejemplo, el derecho al voto. Estamos hablando en buena medida de un contexto del que nos estás hablando, en que eso justamente es algo que está ahí por ciertos grupos de mujeres feministas disputándose también, ¿no? El derecho a ser parte de este sufragio universal, el derecho a ser agentes políticas y sociales. Y en qué medida existía este fenómeno, que creo que en muchos sentidos me parece que eran arrojadas a situaciones muy riesgosas y muy peligrosas, ¿no? Muchas de estas mujeres sí que vivían en contextos de violencia. Otra cuestión que te quería preguntar es, me parece muy interesante esta fuente de Kinsey. Quería preguntarte si es una memoria, es un relato institucional, es un reportaje, un poquito eso, ¿no? La fuente, este, y también quería consultarte. eh, ¿Cómo es que tú encontraste, porque es otra cosa que también me parece muy importante, ¿no? Para construir una historia de las mujeres muchas veces se dice que no hay fuentes, ¿no? ¿Cómo tú has lidiado durante toda tu trayectoria con esta dificultad de encontrar fuentes que nos hablen de estas realidades de las mujeres? ¿Cómo tú metodológicamente lo has sobrellevado, ¿no? ¿Dónde encontrar fuentes
sobre las historias de las mujeres, ¿no? Bueno, esto es lo que quisiera preguntarte. Y bueno, pues antes de que de darte nuevamente la palabra, quisiera circularla entre las compañeras, ¿no? Hagamos una ronda de dos, tres participaciones más y luego volvemos contigo, Fernanda. Muy bien, ¿quién quisiera participar? ¿Yo puedo? Sí, ¿Se sí, escucha? adelante. Sí, adelante, Gabriela. Ok, gracias. Bueno, gracias. Gracias también por esta ponencia. También desconocía muchos de los datos que aquí vienen, pero me lanza también a los problemas también de hoy día que hemos estado teniendo, no solamente por la muestra las obras que se acaban de quitar del MUAC, que implicaban también la violación de los derechos de las mujeres de la Casa Xochiquetzal. Em, Quería preguntar, porque también hay una discusión en el feminismo, pues bueno, la que acabas de mencionar también, ¿no? ¿Cuál es tu posición en esto? ¿Cuándo es un falso problema para el feminismo esta pugna entre el abolicionismo y el regulacionismo? ¿Cuando hay trata, como tú dices? ¿Cuando no hay posibilidad de consentimiento? Y pues bueno, otro dato, aprovecho simplemente compartirles que hace algunos meses quise yo hacer una donación. Me acerqué incluso a la gente de la casa Xochiquetzal y me dijeron que ya no podían aceptar ropa. Yo quería donarles ropa para mujer y me dijeron que no, porque habían estado recibiendo la ropa llena de insectos, o sea, las estaban violentando y habían decidido ya como una política no recibir ropa, lo cual a mí, pues otra vez, me sacó de onda, pero digo, pues, ¿de qué se trata? Y pues bueno, yo estoy en una situación también que tengo pues compañeras abolicionistas y pues bueno, la palabra prostitución, ramera, cualquiera de estas, pues ya, las pone muy erizas, no se cierran, no hay posibilidad, en fin, y no ven tampoco el lado que proviene del lado de la violencia estructural, de la violencia que ejercen sobre todo hombres, en fin, y se quedan con el caso de las mujeres, en fin, hay también una enseñanza, creo, pues negativa en todo esto, por parte, pues bueno, de grupos también hegemónicos de feministas, que pues bueno, también hay una condena, ¿no? A la prostitución. Pero bueno, eso nada más les quería comentar y la primera pregunta, ¿no? Que es la que dejo allí. Gracias. Muy bien. Bueno, pues la compañera Nancy Martínez dice, tristes realidades, el abuso a las mujeres, la esclavitud y la trata de blancas. El cine mexicano refleja en películas tan crudas como Las Poquianchis, caso que las víctimas fueron revictimizadas. Rosario Martínez nos dice, desconocía esta historia, gracias por la compartencia pertinente para saber algunas causas de nuestro presente contexto. Y José Luis, gracias por compartir su conocimiento. Bueno, pues no sé si alguien más quiera participar, si no vamos con la compañera Fernanda. Bueno, así vamos calentando motores y se van animando las demás, ¿no? Sí. Fíjense que yo tuve la suerte, bueno, yo escribí, como vieron, mi doctorado fue sobre la prostitución en el siglo XIX en México. Y la verdad me costó un chorro de trabajo porque justamente no hay fuentes y si alguien no escribe y no encontré la palabra, pues de las propias protagonistas, que en el siglo XIX eran llamadas mujeres públicas o prostitutas. Y como bien dice Gabriela, y les dije yo en mi intervención, ahora nos gusta hablar de sexo servidoras porque ellas mismas se dicen así. Ya no para quitarse el estigma, pero también para que veamos que en ese comercio hay otras personas que intervienen, ¿no? Es un comercio de oferta y demanda y a su vez muchas prostitutas, por ejemplo, o sexoservidoras que ahora pugnan porque se les reconozca sus derechos como mujeres trabajadoras, por ejemplo, entre todas pagan a un taxista para que las lleve y las recoja y pagan un departamento. Bueno, todo eso puede ser visto como trata, ¿sí me entiende? O sea, hay una confusión tremenda en los términos. Pero en el siglo XIX no,
como llega a México el sistema francés y se implementa desde el imperio, los doctores escriben mucho. Yo tengo la suerte de que me fui al Archivo Histórico de Salubridad, tú que me preguntabas, Francisco, y entonces no encontré la palabra de ellos, encontré la palabra de ellas, encontré la palabra de ellos, los médicos y la inspección sanitaria. Y entonces, ¿qué vemos? Pues vemos los fantasmas, vemos las representaciones de los hombres sobre estas mujeres que estaban controlando para que no se, para la higiene pública y sanitaria y moral de México, ¿no? Entonces escribí, esa fue mi tesis y llegué hasta la revolución. Ya en la revolución cambia la situación, que es un poco lo que les mandé, ¿no? Para que vieran como los antecedentes, ahí está escrito. A su vez, Pamela, mi querida colega Pamela Fuentes, trabajó de la revolución en adelante y alguien, fíjense, alguien desde Ámsterdam nos invitó, que siempre lo agradeceré, a ir a Ámsterdam porque se iba a hacer un gran libro que se llama Selling Sex in the Cities, vendiendo sexo en las ciudades del mundo. Y nos invitaron, teníamos, la condición éramos que fuéramos ella y yo a hablar de México y a escribir de México, y nos emocionamos muchísimo y así nos conocimos, no nos conocíamos. Nos conocimos allá, fíjense, en Ámsterdam. Y el resultado fue un libro hermoso de Brill, que ahí se lo cito, que es donde escribimos Pamela y yo. Y, y de lo que hablé el día de hoy es esos son estos 2 volúmenes, fíjense, que se llama Trafficking in Women, 1924-1926, de Paul Kinsey Reports for the League of Nations, o sea, la Liga de las Naciones, todo lo que les conté hoy. Entonces, está bien padre porque es lo que él vio en las 30 ciudades que visitó, y a partir de ahí, yo les di hoy pero como pueden ver, no tengo informes de las mujeres. Sin embargo, cada vez hay más investigaciones padres, ¿no? Ahora acabo de leer una increíble en donde la autora trabaja sobre la prostitución francesa, nada más de las francesas, porque las francesas son, en proporción, son las que más migran. La prostitución francesa está en todo el mundo. Chaumont, el señor que habla del mito de la trata de blancas, dice que tiene la proporción, yo hasta la escribí para que no se me olvidara hoy, y por supuesto ya se me olvidó. Hagan de cuenta que el 30% de la prostitución mundial en esos momentos de los 20 era de francesas en los burdeles del mundo. O sea, la gente, además decían, las francesas son muy atrevidas, las francesas hacen cosas, la práctica francesa. O sea, es también un mito que las novelas difundieron, ¿no? Pero son muy queridas. Ya vieron que en México dicen ellos que ganan el doble, que en Chicago unas se cambian su nombre y se hacen nombres franceses y hacen como que la boquita así, el acento, para ganar más. Y también hacen prácticas, que es la felación y el sexo oral, que según esto, era una perversión terrible, y que las francesas lo hacían, cosa que no sabemos, no podemos comprobar lo que digan los médicos y los moralistas, y desgraciadamente poco texto de mujeres hay. Ahora sabemos más si hacemos antropología y etnología, pero pues uno que trabaja con la historia, pues no tenemos la verdad, es muy difícil por eso, y por eso tenemos que ir con mucho cuidadito, porque si en efecto el abolicionismo inglés, de las feministas inglesas, tiene razón Gabriela, y ahorita sigue esta discusión entre que hay todo un feminismo que dice, qué horror, la prostitución es lo más horrible del mundo, pero a muchas mujeres, si uno les pregunta, pues ellas deciden estar en la prostitución, hay prostitución de todo, ahora les digo, desde el teléfono celular. Entonces, gestionarla y prohibirla, no, ya se ha demostrado, como en Suecia y en los países nórdicos, que se prohibió y se penalizó al cliente, que lo que pasa es que sí se vuelve más clandestina, no se ha logrado erradicar. Acuérdense, los países socialistas ya no va a haber prostitución, sí hubo prostitución. O sea, los estados han lidiado con la prostitución, y unos decían, pues mejor hagamos zonas rojas como en el siglo XIX. No, mejor aniquilemos, mejor prohibamos, mejor. Entonces, y esta cosa que pasa en México, lo que les conté, que sí, pero no, y no, pero sí, a las únicas que pasa a molar es a las mujeres, porque si quiere la policía te detiene, y si quiere te sacan dinero y no hay quien te defienda, y en fin.
yo creo que sí, por eso me parece que es mejor reglamentar, regular un oficio que ya existe, aunque no queramos y no nos guste, para que las que sí quieran estar en ese, claro que tiene que ser obviamente consentido. Y ahora todo esto que hay atrás de la palabra consentimiento, ¿verdad? No es tampoco tan fácil decir, la miseria, quién se vende y por qué se venden, pero ¿por qué no terminamos con la miseria para que las mujeres no tengan que venderse? Pero hasta ahorita, ahora hombres, el trans, el mundo trans, o sea, la prostitución se ha extendido y se ha abierto y ahora no nada más la practican mujeres, bueno, nunca, siempre hubo hombres, pero nunca les interesó. En nuestros reportes en el siglo XIX había hombres, pero ese no era el problema, eran las mujeres. La sífilis, decían ellos, la pasan las mujeres. Entonces, como ven, hay muchísimos prejuicios que se han heredado en los tiempos y que siguen siendo estigmatizadores para las mujeres. Entonces, ¿qué más me preguntaron? Ya me hice bolas. Em, la violencia estructural, el patriarcado, ¿no? Yo por eso siento que ¿qué lugar más patriarcal si no es la prostitución? Porque se basa justamente en esa doble moral y en esa idea en el siglo XIX. Antes se pensaba que los hombres tenían un instinto sexual que no se podía frenar. Ellos eran lujuriosos por naturaleza, mientras que las mujeres teníamos que ser tranquilas y no tener tanto, no teníamos tantos deseos ni. Entonces tenía que haber mujeres para que los hombres pudieran desfogarse. Por una parte, en la época medieval incluso decía para que no se fueran a correr atrás de los muchachos, como para prevenir la homosexualidad. Mujeres listas, eso lo que les digo, es un mal necesario, decían. Y hasta ahorita, pues, si hay demanda y hay oferta, y si es una cosa que no se ha podido abatir. En ningún país que han querido perseguirla lo han logrado. Y entonces, pues yo sí estoy a favor de que se regularizara para que las mujeres tuvieran un poco más de seguridad y de respeto a sus derechos. Yo veo una manita ahí levantada, Francisco. Sí, es Puedo seguir Mirza, hablando y luego ya ni sé si contesté o no contesté, o díganme bien directo. sí, pasamos con Mirza, muy bien. Buenas tardes, muchísimas gracias, doctora Fernanda. Le agradezco muchísimo la información. La verdad que me aporta demasiado. Pues yo quería más o menos compartir mi opinión y pues comenzando que a veces yo creo que como feminista me doy cuenta que pues es explotación pues disfrazada de empoderamiento. A veces es como tú eres mujer y puedes decidir sobre tu cuerpo y si te quieres dedicar a ello, no hay ningún problema, pero no deja de ser explotación. También pues nos damos cuenta que pues se vive en desigualdad, porque pues se alimenta la prostitución de pues situaciones vulnerables, ¿no? Como nos acaba de comentar que pues lo económico y pues lo social. También caemos en la objetivación y deshumanización, pues porque perpetuamos la idea de que pues el cuerpo femenino es de consumo, ¿no? O sea, que está disponible para el placer masculino. Y justamente he tenido este debate interno si mm, se tiene que proteger los derechos de las trabajadoras, ¿no? De las trabajadoras sexuales, porque las desaparecen, las maltratan, las humillan, pero al yo pedir que se protejan esos derechos, pues sigo apoyando a que se dediquen a ello. Y por un lado, también estoy de acuerdo que se penalice a los clientes, pero pues ese debate, esa lucha interna de, pues está bien, está mal, necesitamos leyes, necesitamos que entre la política totalmente en esto, que realmente lo han tapado en muchas ocasiones y se justifican con que están de acuerdo y no hay ningún problema. Y pues sé que nos ha hablado sobre pues estas experiencias de la prostitución en Francia, ¿no?
pero esto depende, o sea, las historias y todas estas experiencias em, son diferentes, o sea, depende de la nacionalidad, depende de las clases sociales, depende de la raza, y todas esas mujeres, pues, tienen diferentes vivencias, ¿no? Y pues estoy de acuerdo que este es un tema de debate profundo y es para hablar sobre derechos, sobre el poder y también la autonomía que buscamos las mujeres. Y pues muchísimas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo esta información y esta sesión. Gracias. Muy bien. Sigue la compañera Raquel. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todas y todos. Doctora Fernanda, muchas gracias por esta aportación sumamente interesante, ¿no? Yo en específico trabajo bueno, el trabajo que hacen las normalistas o las mujeres que se dedicaban al magisterio, pero pues pensado en el siglo XIX, muy enfocado a lo que estaba pensado apto que las mujeres podían ejercer, ¿no? Que ya en su momento incluso Ana Stebla ha mencionado como los oficios de cuello blanco, ¿no? Que es donde está bien vista y reconocida el papel femenino. Y pues a mí se me hace muy interesante leyendo lo que envió, por ejemplo, hablar de estas ideas, ¿no? De las enfermedades existentes y cómo tener que ocultarlas porque los tratamientos eran muy atroces con ellas, ¿no? Más que sanarlas, creo que el daño psicológico era el más dañino. Y en su momento leí unas líneas acerca de la homosexualidad, que había poco escrito de ello, sin embargo, porque era considerado como una aberración. Entonces no sé si realmente de algo ahí se rescató entre los archivos y entre la información localizada respecto este aspecto, porque pues obviamente también es algo que estuvo existente muy desde tiempo atrás, ¿no? Y que pues si el simple hecho de decirle ramero o prostituta ha sido escandalizado, pues un homosexual mucho más, ¿no? Y que yo pienso que alguno de ellos quizá ahí se intercalaban entre estas mujeres. Y en el caso de Puebla, estuve en una presentación precisamente de prostitución en el siglo XIX y ahí sí rescatan las voces de algunas de las prostitutas a partir de las cartillas de salud en las cuales sí las emitía el servicio médico público, pero también ellas tenían un fragmento para señalar algunas características o comentarios personales, ¿no? Entonces, no sé si esto ha ocurrido en su investigación, si hay acceso a estas cartillas o qué otra información le puede dar luz, sobre todo rescatando estas ideas, ¿no? Tan necesario escucharles a ellas, ¿no? O sea, porque el, mm, el documento emitido por pues, oficiales, ¿no? Por los médicos o demás, pues nos deja muchos vacíos porque precisamente está desde su mirada, desde su restricción, desde lo penalizado para ellos. Pero, ¿qué se pudiera rescatar o qué se ha podido rescatar si es que algo existiera acerca de las voces, ¿no? De ellas, si es que se pudo lograr algo ahí? Y muchas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes, Mirza. Mirza, Raquel, fíjate, Raquel, que yo acabo de ir a Puebla a presentar el libro, no sé si es el mismo que tú dices de mi gran amiga y colega que también trabaja prostitución, Rosalina Estrada, no sé si te refieres a ese, que trabajó muchísimos años y el archivo toda la ciudad de Puebla. Y yo vi sus documentos y y las cartillas, pero ahí ellas no escriben los doctores, son los inspectores los que quieren saber. En la de México no hay escrito nada de mujeres. En la de Rosalina yo no vi que ellas escribieran. Yo vi que ellos les preguntan, por ejemplo, ¿por qué entraste a esta vida? ¿Qué hacías antes? Y muchas veces cuando te pregunta un policía, vas a contestar lo que crees que el policía quiere saber, ¿no? Es muy difícil. No creo que ellas se explayaran para que supiéramos cómo era su vida.
a lo mejor contestaban muy, no sé, este documento que tú dices no lo conozco ni mi amiga Rosalina porque me lo hubiera enseñado. Y yo trabajé todo las 500 primeras mujeres que se metieron al registro de prostitución de Ciudad de México y ellas no escriben, pero ellos sí escriben diciendo lo que ellas les dicen. Entonces siempre tenemos que poner como entre comillas. Y también las novelas, acuérdense de Santa, en el siglo XIX hay alguna que habla sobre prostitutos, pero poquito, es muy velado, es algo terrible, como dices tú, Raquel. Entonces, no se le menciona eso, no quiere decir que no exista, es simplemente para la medicina el problema eran las mujeres, controlar a esas mujeres, y donde estaban ellas iba a haber relajo, iba a haber tomar alcohol, iba a haber escándalos, iban a cuchillar unos a otras. Eso sí, Rosalina se encuentra bastantes broncas en sus, en los garitos en donde las mujeres recibían, porque no nada más en hoteles o en moteles, sino en la calle, en cantinas, o sea, ahí está siempre el ayuntamiento, la policía, y siempre le están echando la culpa a las mujeres, los celos, el alcohol. Sí, es un mundo, por eso es un mundo siempre visto como criminal. Entonces, para muchos médicos es sacarlas, meterlas como en zonas rojas, donde no hay alcohol, por ejemplo, o sea, hacer como que la sexualidad fuera, digamos, decente. Mm, pero bueno, con toda la connotación que esto quiere decir y la imposibilidad de volver decente lo que es desparramado por la ciudad, ¿no? Siempre las autoridades se quejaron de las mujeres y preferían que estuvieran en burdeles controlados, porque así llegaban ellos y ahí estaban todas ellas ahí adentro y no estaban armando escándalo en la calle, pero siempre hubo más clandestinas que registradas y siempre hubo más independientes que de comunidad y siempre hubo, ¿no? Entonces trataban de separarlas, o sea, el sistema sí intentó regular, vigilar y castigar, diría Foucault, pero era imposible, que ese es otro de los argumentos de los abolicionistas. Es un mundo que no vamos a controlar. No es cierto que el reglamentarismo logró controlar a todas las mujeres, es cierto, jamás lo logró, pero tampoco el abolicionismo logró abolir. Y yo creo, para contestarle a Mirza y para comentarle a Gabriela y a Raquel, yo creo que es mejor reglamentar, aunque ¿qué reglamentas? Como decías tú, ¿quién dijo? Pues es explotación, pues sí, las obreras también es explotadas. También recordemos que hay toda una prostitución elegante y que gana mucho dinero, y ahora que dicen que hasta las niñas de no sé qué colegio bien y que, ¿no? Que se prostituyen para ponerse uñas o para hacer esto, para hacerlo, pero esa prostitución no nos interesa en realidad, pues si quieren, el problema es cuando hay, esclavitud, cuando hay, ¿no? Cuando hay muerte, cuando hay lo horrible, pues. Y eso pasa más en el mundo, clandestino. Entonces, eso me parece a mí. ¿Qué más me han preguntado? En efecto, los tratamientos de la sífilis contra la sífilis eran horribles. Se tardó un poco la medicina en distinguir la sífilis de la blenorragia y de otras enfermedades, pero eran tratamientos mercuriales tremendos, tremendamente, afectaban muchísimo los dientes, la gente. Acuérdense cuántos, no grandes literatos murieron de sífilis. El siglo XIX es un siglo en donde los hombres, que son muy adeptos al burdel, por cierto, tienen sífilis, ¿no? Maupassant, muchísimo. Los hermanos Goncourt, uno de ellos describe sus dolencias espantosas. Y no va a ser sino hasta a finales de siglo, donde ya los tratamientos se están mezclando y donde son menos agresivos y donde logran detener que no pase las fases de terciaria y esas horribles de la sífilis. Y ya luego en los 30 ya empiezan las sulfas y el antibiótico, y ya se cura. Y entonces la prostitución, dicen, entonces ya hay que abolir, ya no hay que reglamentarla, porque la reglamentación era para que las mujeres se fueran a revisar, con los médicos, que nunca sirvió, dicen ellos, porque sigue la sífilis por aquí, por allá. Pero sí, acuérdense que todo lo que les dije, esa migración, cómo controlas la medicina, si me entienden, es un mundo muy movible, y por lo tanto, pues las epidemias y las enfermedades pasan, ¿no? Ya es,
es tremendo y no se pueden detener en un lugar. Entonces, sí, se sufre mucho por la sífilis y por el intento de controlar. La medicina lo intenta muchísimo. No sé qué más. A ver, Muy hay bien. otra manita aquí. Qué Sí, bueno. adelante, Adriana, Adriana. compañera Adriana. Sí. Sí, buenas tardes. Pues igual me uno a las felicitaciones y al agradecimiento por su investigación y lo que nos vino a compartir esta tarde. Me queda la tarea de revisar los trabajos y las publicaciones que tiene y pues remueve muchas, también hasta ciertas emociones y de pensar y por dónde podemos empezar, ¿no? Bueno, cuando el Estado también hemos visto que está metido, ¿no? En la corrupción, en la trata, etcétera. Pero bueno, también mi pregunta era más acerca de su método. La compañera, la doctora Carla, que nos presentó su trabajo sobre Gabriela Mistral, ella así como que nos muestra su posicionamiento teórico, epistemológico, metodológico, ¿no? Ella dice, yo esto lo hago desde la historia de las mujeres, desde la metodología de investigación feminista. Y en ese sentido, yo quería preguntarle si no, o si nos podría compartir un poco más sobre su posicionamiento también teórico, metodológico, etcétera. Muchas gracias. Ya nadie más. Sí, yo casi me gusta, bueno, cuando charlo así, no poner mi posicionamiento antes, porque como era tanto, dije, uy, joder, me voy a pasar 4 horas. Pero sí, yo soy historiadora de las mujeres desde hace como 30 años y he seguido primero la escuela, obviamente francesa, porque fui a estudiar con Madame Perrault cuando se estaba escribiendo el libro de los 3 volúmenes de la historia de las mujeres, y tuve chance de escuchar a todas ellas y de entender eh, un feminismo que aunque no sea, ¿cómo se llama? De un feminismo ay, activista, digamos, a una postura feminista, una mirada de género, obviamente, que cuando yo empecé ni siquiera existía, bueno, existía desde los Estados Unidos y se hablaba del gender, más desde la antropología. Y en la historia de las mujeres intentábamos es tratar de ver qué distinguía, qué era ser mujer, tus características, cómo, y cómo la mitad de eso era dicho por los otros. Entonces, cómo entender esas representaciones siempre varoniles, cómo visibilizar a las mujeres que no estaban. Ahora ya ustedes se han de ver acostumbrado a las jovencitas, y ahora las mujeres en la independencia, las mujeres aquí, las mujeres allá, pero cuando yo estaba, no las encontrábamos, no saben qué difícil. ¿No? Llegar a un archivo y no había nada, ahora, porque ya por fin se logró. Entonces, ese primer paso de visibilizar lo invisible, de hablar lo indecible, ¿no? Ahora que estamos en eso de liberar la palabra, ¿no? Y de denunciar el Me Too, todo eso nos ha ayudado a conformar una postura clara. Y yo sentí que sí lo había dicho, pero a lo mejor no me lo entendieron. Yo sí estoy del lado del reconocimiento del trabajo sexual como lo piden las trabajadoras sexuales que lo están pidiendo desde los 70s. Yo también creo que, pues ojalá y no existiera la prostitución, pero pues son como wishful thinking, porque, porque ahí está, no se logra erradicar con una ley y con un castigo y les digo, ahora sale por todas partes, las niñas aquí, las niñas allá, se vende por aquí, por allá, por la tele, está impresionante. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué no mejoramos las condiciones de vida de todo el mundo, verdad? Para que no tengas que venderte porque no tienes de otra. Porque si te vendes porque quieres, bueno, pues también la gente tiene derecho de venderse porque quiere, que esa es otra discusión enorme. Dicen, es como los vientres de alquiler, es como el cuerpo, de quién es el cuerpo, tu cuerpo, lo puedes vender, no lo puedes vender. Siento yo que es un tema que está imbuido en el patriarcado y que nos lleva a preguntarnos sobre muchísimos temas. ¿Se fijan cómo confluye la moral? Aquí no hemos hablado de religión todavía, pero ahí está la moral, la religión, el Estado, la policía, todo confluye. Y siento yo que las que se llevan la peor parte son las trabajadoras, les trabajadores sexuales, ¿no? Que están súper estigmatizados
y violentados. Los asesinatos siguen siendo, ahora son transvestis y los trans y los horribles, ¿no? Ahora acá en Veracruz acaban de matar a otra. O sea, es increíble la violencia que todavía hay. Ahí está, nos dejan muchas preguntas. Yo siento que son investigaciones bien duras y también eso les digo, difícil. He estado leyendo textos, pero más europeos, que sí se encuentran realmente documentos de mujeres, escritos por mujeres, pero ya es hoy. Es que yo trabajé el siglo XIX, todavía no todas las mujeres, y menos las mujeres pobres, escribían y menos escribían sus intimidades, ¿no? Sí he trabajado bastante literatura de unos a otros, de Margarita Massa, Benito Juárez, así cartas de... es tan púdica la gente, ¿no? Se guarda de hablar de lo íntimo, que es, imagínense si una prostituta va a hablar sobre su oficio, pues es como, tendría que ser desde otra literatura más erótica, desde la literatura, y entonces, pues, ¿qué tanto sí es de las mujeres? O sea, hay muchísimas interrogantes, pero eso es lo padre de estos temas, que se abren, ¿no? Nos abren ventanas y nos da muchísimas pistas para seguir estudiando e investigando la historia de las mujeres, que es lo que a mí me interesa. Muy bien, bueno, pues sigue Esther y luego Oliva. Hola, muchas gracias nuevamente por la ponencia. Y bueno, a mí algo que me como conmovió, bueno, sí, como me movió, me sacudió, por así decirlo, es que en el artículo que nos compartió es muy patente que la violencia hacia la mujer ha sido sistemática durante mucho tiempo, y creo que tiene que ver también con el surgimiento del capitalismo como sistema económico hegemónico, porque lo que se lee o lo que yo entendí en el texto, a lo largo del texto, es que hay como un empuje o una manera forzada de obligar a la mujer a tener una forma de ingreso que tiene que ver con el comercio sexual, porque su salario de trabajo socialmente aceptado no es suficiente. Entonces, pues sí, me parece como que todas estas nuevas formas bueno, de trabajo sexual tienen que ver justamente con con esta exacerbación del sistema económico, ¿no? O sea, cada vez se permite más o hay diferentes formas de entender al cuerpo que nos permiten entenderlo como mercancía y que además pues se normaliza como algo que tiene que ver justamente como alguien mencionaba con el empoderamiento y que hacen que todos estos debates sean súper complejos, ¿no? En los que sí hay muchas personas que defienden el trabajo sexual, pero también yo creo que habría que problematizar por qué ajá, cuáles son las necesidades de origen y por qué estas personas pues deciden que es una forma digna bueno, no que no sea indigna, pero no sé, como una forma que no agrede como la integridad de las personas. Y una Eh, solución, digamos, una solución exactamente. temporal primero. Juntamos a Oliva o contesto ahorita rápido a ella y luego Eh, Oliva. Oliva y ya después Bueno, pasamos contigo. Doctora Fernanda, muchas gracias. Realmente yo sí coincido mucho con usted cuando habla de las fuentes y de lo que se dice o se busca, se rastrea. Siglo XIX, primeras décadas del siglo XX es un trabajo maratónico, ¿no? Sí son archivos que hay que rastrear justo en lo que dicen médicos, en lo que dicen políticos, en lo que dicen toda la parte abogados, ¿no? Encontrar lo que dicen las mujeres es algo que es complicado, pero nos da justo, yo agradezco y felicito este trabajo, no lo conocía, conocí el de la doctora Pamela Fuentes,
y da mucha luz. ¿Por qué? Porque es rastrear y empezar a recrear una época, ¿no? En los años 20, en el caso que estoy con cuestiones de divorcio, que Ana Lidia Peña ha hecho un gran trabajo sobre el divorcio y ha encontrado a mujeres yucatecas, pero de repente hasta buscar a ver dónde están estas mujeres que también buscaron modificar las leyes civiles, en este caso el divorcio, o sea, y es el contexto de la época, porque justo los debates, ahorita podríamos adentrarnos en un debate de verdad de si la prostitución, o hasta dónde es explotación o no, pero yo siempre pienso el contexto es bien importante porque es, bueno, hasta dónde quedan protegidas, hasta dónde quedan desprotegidas en una época, quién se está beneficiando, qué tipo de población es la que está pidiendo el divorcio, ¿no? Y un gran debate en esto del divorcio eran, bueno, son mujeres de clase media, y acá hay otros debates que por eso la época nos va dando la pauta, ¿no? La pauta para ir rascándole un poquito más. Pero yo creo que este tipo de trabajos, y más en finales del 19, principios del 20, es algo, yo creo que a todos que andamos como rastreando mujeres, épocas y lo que pensaban y lo que decían de ellas, que en este libro maravilloso que dice Mi historia de mis mujeres, ¿no? Que se pregunta Perrot, ¿y dónde están? ¿No? ¿Y dónde están? Y hace esta búsqueda, a veces es en representaciones, desafortunadamente, pero desde ahí se puede buscar esta cuestión de género, esta voz escondida que también está detrás de una pintura, detrás de una virgen, detrás de una santa, de todas estas manifestaciones que hay, porque es así, ahorita hay entre los medios de comunicación, hay una información de verdad y hay otra mentalidad también, ¿no? De las mismas mujeres. Entonces, yo de verdad agradezco su trabajo, buscar un poquito más de lo que ha escrito de esos momentos, porque es ir tejiendo, esto es un tejido de verdad para imaginar, para justo a través de los escritos darles esa voz, ¿no? Es írselas dando, ¿en dónde están? Pues no sé si las vamos a encontrar en lo que sentían, en lo que vivían, en más allá de un registro de un médico que preguntaba lo que quería saber y escribía lo que necesitaban ellos, ¿no? Para justificar una serie de registros médicos o para decir cómo eran o no estas mujeres, ¿no? Para moralizar, para permitir, para no sé. Pero yo de verdad, yo sí agradezco yo creo que la parte metodológica es justa en estas épocas donde se busca, ¿no? Es a través de ese archivo, de ir a buscar en el archivo de salubridad, que uno iba a ver si encuentra algo, ¿no? De qué pasó con las mujeres que pedían el divorcio, ¿no? Las que se divorciaron, las que quedaron viudas, las que quedaron huérfanas, etcétera. Entonces, las instituciones que se crearon, ¿no? Eso o sea, se va construyendo es como una construcción ahí que yo agradezco para poder seguir en ella. Gracias, doctora. No, pues gracias a ustedes por interesarse y por hacerme sus comentarios, porque en efecto la vamos escribiendo entre todos, ¿no? La historia sí es un tejido, de veras, es un tejido fino. Yo pienso mucho lo que decías, Esther, de este capitalismo violento, y pienso un poco antes, ¿no? Porque es increíble, los hombres dicen que quieren proteger a las mujeres, pero las mujeres en la fábrica, que trabajaban 12 horas, o sea, explotación, la fábrica, no hay nada más explotación que la fábrica del 19, ganaban la mitad con el mismo trabajo, los niños ganaban todavía menos que las mujeres, con el mismas horas de trabajo para proteger a la familia. Y las mujeres están abandonadas con los niños. O sea, no les quedaba de otra. La prostitución era un camino como el box, fue un camino. El proxenetismo y la prostitución de fuera fue un camino. Las expulsaban sus países, ¿no? Porque ahí no ganaban, tampoco donde van a llegar, pero creen que sí. Uno siempre cree el sueño, ¿no? El sueño, me va a ir mejor, me voy a mejor. La violación es otro tema horripilantemente patriarcal, ¿no? Una niña a la que violaba a alguien ya no era considerada que podía quedarse en el mercado, y entonces ya se iba a ser prostituta, o sea, eran caminos ya marcados, ya estabas marcada, ya te ibas allá, y ahí vas a quedarte. O sea, la historia es muy cruel, la historia de las mujeres ha sido muy tremenda, y así como hay ricas y les fue muy bien y gente, ¿cuánta mujer no sí logró salir de eso que tenía y sí pudo construir una vida mejor? ¿Y cuántas no? Millones, porque el patriarcado ha sido muy cruel.
Entonces, no lo olvidemos, porque en todos los temas, estoy trabajando, he trabajado también la violación, es algo impresionante, porque ahí está la valencia, ¿no? Masculina y de todos los derechos y sobre las mujeres, esa distinción de decentes y indecentes, háganme el favor. ¿No? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? No, y la casa de decente, y aunque y te podías redimir, es increíble que si te casabas, decían los doctores, pero ¿quién se va a casar con alguien? Pero hay hombres que se casan, muchas se salían de la vida y se casaban. ¿Por qué? Porque en su sociedad, en el mundo popular, pues no era tan mal visto, porque ese era el camino de muchísimas. Entonces también las que estigmatizan a veces somos los investigadores, ¿no? Quienes somos más moralistas y no debemos de calificar con nuestros ojos porque no somos jueces, tenemos que entender qué pudo haber sido, como dicen ustedes, contextualizar, ¿no? Es el momento el que te dice cómo ver, porque sí, muchísimas mujeres no tuvieron de otra, muchísimas. ¿Por qué? Porque aunque por más que trabajaran, no ganaban. ¿Y cómo haces para no tener hijos? Y no se sabía ni cuándo era el ciclo, ya se supo además al revés mucho tiempo. Entonces la gente, las mujeres, no, si te violaban, te podías embarazar y ya te quedabas con un bebé, imagínense. Y si no, aunque no te violaran con tu novio. O sea, fue tremendo, era tremendo porque estabas amarrada a tu cuerpo, mucho más que ahora. Por eso sí decían que la pastilla anticonceptiva nos liberó y fue en justo 60, ¿no? El momento de la vida es cierto. Si sigues amarrada a tu cuerpo, pues es muy difícil trabajar y dedicarte a estudiar y si tienes 7 hijos, ¿verdad? Entonces, estas vidas, muchas de estas tienen hijitos, cómo se reglamentaba que no estuvieran en el burdel hasta tales años, pero entonces, ¿quién se los cuidaba? Por eso lo de la casa de Xochitl, ¿quién habló de eso? Fue casa, ¿cómo se llama? Esta que ahorita están. Xochiquetzal, Ah, ándale. Pues sí. loable, ¿no? Que existiera una casa así para mujeres trabajadoras ya viejitas y enfermas. Ahora me acabo de enterar que pues parece que les va muy difícil, ¿no? Aunque no reciban ropa. Pero casi no hay de esos lugares. Y todas estas mujeres, por ejemplo, las de la tesis de mis alumnas de aquí en tiempo de COVID, hay mujeres que tienen 70 años que están en la calle en el árbol desde los 14. No son de trata, ellas están ahí y siempre les decían a las alumnas, ganamos más que en el servicio. Y además vengo cuando yo quiero. Y además si quiero a esta hora y si no a la otra. Y esta es mi esquina y no pago por ella. Y aquí estamos desde siempre. O sea, también hay esa otra parte. Viejitas, están grandes las señoras y siguen ahí. No sé cómo decirles, es un mundo, es un laboratorio. La verdad es un eh, laboratorio que nos permite ver una multitud de situaciones. Siempre, ¿cómo se llama? Con la pimienta del patriarcado ahí atrás, o sea, las mujeres se llevan una muy, bueno, y ahora los trans y los gays que están en la calle también. Está durísimo para todos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, doctora Fernanda. Pues ya estaríamos, pues ahora sí que Terminando. en los momentos de ir redondeando. No sé si hay alguna otra pregunta. Eh, mm, a ver si Jennifer, No te y, oye. y bueno, además de Jennifer, alguien más quisiera participar, sería la última ronda y ya nos cerramos. Ah, Jenny, no te escucho. A ver si. Como no están las caritas, ya no veo. Pero qué Sí, padre que hay tanta gente. Todavía somos 29. En lo que se anima Jennifer, ¿ya se animó? sí, ya se animó, nada más que tiene problemas con su Ah, con micrófono. el audio. O que lo escriba si quiere. Sí, Jenny, o si quieres, Por el chat. manda un chat o un WhatsApp de voz y Ah. acá lo reproducimos. A ver, inténtalo otra vez, Jenny. O del celular, quizás. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Este,
No, no, Jenny, no te escuchamos. Bueno, pues a mí me parece un tema bien complejo, como bien dices, Fernanda, que tiene muchas aristas, ¿no? Nada más quiero compartirte un poco, quería compartirles pues la experiencia que tuve en el archivo. Yo trabajé el archivo de Atoyac Ah, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y y encontré justo esto que está comentando Fernanda, una relación importante entre la violencia y objetualización sexual en contra de las mujeres, es decir, en medio de un tradicionalismo en el que se concebía como algo normal, era algo normado y naturalizado que los hombres se robaran y raptaran a las muchachas en los ejidos, ¿no? Estamos hablando de los años 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Es una tradición en Guerrero que incluso lleva al que actualmente es el padre de la gobernadora, que en buena medida va a ser el gobernador acusado por violación, ¿no? ay, Que sí. tiene que ver con esto que de alguna manera yo lo encontré, ¿no? En Guerrero, que es un mandato de violación, ¿no? Es un mandato de violación que tiene que ver con una condición genérica masculina que no solamente impacta sobre los hombres poderosos, sino que tiene mucho que ver con lo que de alguna manera otras antropólogas feministas llaman un pacto interclasista entre varones, ¿no? En donde en este pacto se pacta el derecho a poseer y disponer del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y que emanan estas tradiciones que tienen que ver con el dote, la dote en distintas latitudes del país, ¿no? Y en el despojo agrario, ¿no? Que es algo muy fuerte en el México rural y que es parte de todo un proceso que viene del siglo XIX, todo desplazamiento forzado, producto de los despojos agrarios en muchas partes del mundo, de lo que nos habla, por ejemplo, Marx del proceso de acumulación originaria del capital. Es un proceso de largo aliento, ¿no? Y que precisamente las mujeres lo van a sufrir de una manera muy diferenciada por esta desigualdad que tiene que ver con la estructura del género, que es en muchos sentidos lo que nos está mostrando la investigación de la doctora Fernanda, ¿no? Que tiene que ver con esta forma en la que se naturaliza esa, eh, esa no concepción de la mujer como una sujeta social, ¿no? Y entonces me parece bien interesante este debate o estas tensiones que se van dando en torno a hasta qué punto es algo consensuado y hasta qué punto es algo, como bien decía la doctora Fernanda, que responde a ese contexto en donde no hay otro camino, ¿no? ¿Cómo a partir de esta violencia fratricida, feminicida de los varones, esta condición genérica masculina y naturalizada, la mujer es despojada de eso que te comentaba, doctora Fernanda, que Benita Galeana decía que su virginidad era su único capital, ¿no? Porque está cosificada la mujer como ese cuerpo que es apropiado reproductivamente, ¿no? En ese sentido, y que desde el punto de vista de la institución del matrimonio guarda ese elemento de la mujer inmersa en esto que quizás Marcela Lagarde también menciona, el cautiverio de la mujer en la institución del matrimonio, ¿no? Me parece bien interesante, muy alumbrador, además muy difícil, tremendamente difícil me parece encontrar fuentes y hacer todo el trabajo maravilloso que has venido haciendo. Yo considero que todas las historias globales deberían de recuperar tu obra y tu trabajo. Pienso que no se puede escribir la historia de este país sin esa otra historia de estas otras formas de alineación
de dominación y de explotación que tienen que ver con esta forma de violencia y de estas tensiones que se dan en torno a la prostitución, ¿no? Entonces, pues realmente yo me voy pues, con muchas preguntas, pero también con una ruta problemática respecto a cómo entender o cómo repensar la historia global de este país, que me parece que tu obra nos da muchas pistas para poder repensar todas estas realidades en torno a la historia de las mujeres. Bueno, no sé, Jenny, Aquí aquí, aquí a ver, escribió Jennifer y ya la estoy viendo. Hola, Jennifer. ok. Qué bonito lo que Este, escribiste. No sé si lo lee, no sé, o léelo tú. sí, a ver, ¿Quieres? hola. Más que preguntas es comentar y agradecer todo el conocimiento que nos regaló la doctora. Como es increíble todo lo que sigue viviendo sobre las violaciones, la parte importante con el machismo, que aún se manifiesta arduamente y tristemente seguimos viviendo en pleno siglo XXI. Gracias por ese regalo. Y Ujú. Marisa dice, una tradición, entre comillas, que para mí es violencia, las infancias no las permite crecer y conocer y desarrollar una vida libre y tranquila para posteriormente decidir. Las encadena a un matrimonio o a un trabajo sexual. Bueno, pues pues ya, como para ir cerrando, Yo sí, nomás, le doy la palabra a la Francisco. doctora, No, sí. yo nomás que no les comenté, es increíble, ¿no? Que toda la gente está contra la trata y estos, dizque, ¿cómo se llama? Redadas y todo para terminar. Y sin embargo, sabemos perfectamente que en Tenancingo, ustedes que saben, Tenancingo en Tlaxcala, el 80% de la población, de esa población, se dedica a lucrar y explotar a las mujeres. O sea, es como que le preguntan a los niños, ¿qué quiere ser de grande padrote? Y no lo acabamos, ¿no? O sea, es desde la educación, esta valencia este mandato de la masculinidad, ¿no? Nace, o sea, lo tenemos que terminar, pero de abajo para arriba y de arriba para abajo el gobernador acusado, tienes toda la razón, ¿quién fue que se acordó? El de tú, ¿verdad? El de Guerrero, o sea, es impresionante, la cultura de la violación también no tiene parangón. Y mucho de esa es la prostitución, porque les digo, si perdías la virginidad, ya tu camino era ese en tiempos antiguos, pues ahora sigue siendo, no porque pierdas la virginidad, pero porque no tienes de otra para muchísimas personas. Entonces, qué rico que me permitieron reflexionar, qué padre que tuve tanto público, muchas gracias por escucharme, qué linda. Me da pena no haber visto las caras de todos, así que si un día me los encuentro y no los saludes Bueno, porque no los ah, vi. ahí el pedimento es que todas y todos, las que puedan, por favor, conéctense para que Es que es la más bonito doctora hablarle a Fernanda, personas, ¿a poco no? sí, que Pero podamos vernos, gracias, sacar la gracias foto por de la estar. asistencia. Ah, anden, sí. Ajá, a ver, espérame, Pues ya dejen estamos sacar. muchos los que puedan, no es Sí. forzoso nada. Pero muchas gracias, qué padre, Francisco. Qué padre tu seminario, mira cuánta gente jalas, qué padre. Sí, querida Qué Fernanda. padre Bueno, que pues abrieron con Ana, ¿no? Porque Ana, esta es la brecha que ustedes han venido abriendo, y realmente, pues, es un legado que ustedes nos dan de tantos años dedicándose y picando piedra. qué padre que ahí vienen las picadoras y picadores. Que sigan ustedes. Muchas gracias por invitarme y pues seguro nos seguiremos viendo, ¿no? Ya quedamos que nos tomamos el café y bueno, para cerrar, querida doctora Fernanda, ¿cómo te sientes y cómo te vas? No, pues estaba muy nerviosa porque tenía tanto y dije, no, a lo mejor los hago bolas porque yo estoy un poco hecha bolas, porque tengo mucho material ahora, qué padre, ¿verdad? Entonces, para escribir el capítulo necesito como reflexión. Y qué bueno que lo dije, porque así voy viendo lo que me falta, lo que no se entiende tanto, creo yo, que les hice medio bolas, pero creo que sí entendieron que tráfico no implica trata. Tráfico es irte de un lugar a otro y siempre los burdeles en las ciudades, las mujeres se movían, las de Mexicali llegaban acá porque siempre a los hombres les gustaban diferentes. Entonces,
se iban de un lado a otro, las matronas se las intercambiaban, salían, entraban del oficio, no siempre estaban. O sea, era algo muy flexible. Cuando se abrieron las fronteras, siempre se fue lo mismo, pero para salir necesitas a más gente que te ayude y te apoye y te puedas comprar un pasaporte, hacer todo lo que les conté. Pero no eso implica trata. Como ahorita, ¿no? Agarren un camión ahí, ven a la gente, migrantes, pues ellos pagaron para estar ahí, pagaron mucho dinero y uno los agarra y los regresan a su país. No, a lo mejor ni iban a ser explotados y no iban a ser esclavos, iban a, según ellos, a hacer su sueño americano, a triunfar en otro lugar. Entonces, lo mismo pasa con este rollo, con el movimiento de mujeres que se dedican al sexo servicio. En fin, muchas gracias por escucharme. Uno se Muchísimas gracias a aclara ti. más cosas. Y nos vemos pronto por el mundo. Muy Suerte a bien. todos. Gracias, Bueno, Francisco, de nuevo. sí, querida doctora Fernanda, terminando el seminario tramito las constancias Ah, y sí, por ahí de los primeros días, las primeras 2 semanas de diciembre, espero que te llegue, ¿sale? Y bueno, dale. pues muchas gracias, te agradezco mucho, Yo a Un ustedes todos. abrazo. Y a ti y a todos. Y a todos y a Bueno. todas. Dios.